Bienvenida y bienvenido a la clase de matemática del día de hoy. El objetivo de la clase consistirá en que vamos a valorizar las expresiones algebraicas y vamos a reducir también los términos semejantes. Ya aprenderemos ambos contenidos, pero primero revisaremos el desafío de la semana anterior. ¿En qué consistió? Que deberías encontrar la expresión que te permitiría calcular el perímetro del cuadrado y del rectángulo. En el caso del cuadrado, podemos decir que 4a o 4 por a es la expresión que nos permite y nos permitirá calcular su perímetro. En el caso del rectángulo, la expresión 2 por a más b nos permitirá calcular el perímetro del rectángulo. También se te pidió que puedas encontrar las expresiones algebraicas que te permitirán calcular el área de las superficies del cuadrado, rectángulo y triángulo. En el caso del cuadrado, aquella expresión corresponde a elevado a 2. En el caso del rectángulo, la expresión para calcular su superficie, su área, será a por b. Y en el caso del triángulo, corresponderá a b por h dividido en 2, es decir, base por altura dividido en 2. Hoy aprenderemos la valorización de expresiones algebraicas. Para valorizar expresiones algebraicas debes reemplazar los valores dados de las variables en la expresión algebraica y luego deberás resolver. Por ejemplo, si es que tenemos que a vale 1, b vale menos 1 y c vale 2, se nos pide que calculemos cuál es el resultado de a menos b más c. ¿Qué hicimos nosotros? Solamente reemplazamos los datos que se nos entregaron anteriormente. Acá lo hicimos con colores para facilitar tu comprensión. Reemplazamos entonces, a vale 1, b vale menos 1 y c vale 2. Resolvemos entonces y el resultado nos dio 4. En el siguiente ejercicio de ejemplo puedes encontrar que realizamos exactamente el mismo procedimiento anterior, solamente reemplazando los datos. Hoy también aprenderemos sobre los términos semejantes. Estos son aquellos que tienen el mismo factor literal. Además, los factores literales deben tener el mismo exponente. Recuerda que el factor literal en una expresión algebraica corresponde a lo que se está indicando a continuación. También se nos dice que reducir términos semejantes consiste en que vamos a sumar o que vamos a restar los coeficientes numéricos, que son aquellos que estoy indicando. Y vamos a conservar el factor literal que tienen en común. Es decir, vamos a sumar o restar el coeficiente numérico y vamos a conservar nuestro factor literal. Ya lo vas a ver a continuación. Por ello, es conveniente que podamos seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a identificar aquellos términos semejantes, es decir, aquellos que tienen el mismo factor literal. Y luego los vamos a agrupar según su factor literal y vamos a resolver. En este ejemplo puedes ver 5c más 7b menos 3c más 4b más 2a. Aquellos que tienen un factor literal en común son 5c con 3c con menos 3c, 7b con 4b. Entonces los agrupamos. 5c menos 3c, 7b más 4b y más 2a. Resolvemos como lo puedes ver a continuación y vamos a obtener nuestro resultado. Aplicando entonces, se nos pide que podamos valorizar el perímetro de esta figura que ves a continuación si es que x vale 16 centímetros, y vale 12 centímetros, z vale 12 centímetros, w vale 13 centímetros. Entonces se nos dice que se deben reemplazar las letras por los valores y tenemos que recordar que el perímetro es la longitud del contorno de la figura, es decir, todo el alrededor de la figura. Entonces, valorizamos, ¿cierto? Le asignamos a cada una de las letras un valor, un dígito, que fue el que se nos entregó, y luego solamente vamos a hacer la suma. ¿Por qué una suma? Porque estamos calculando el perímetro total de esta figura, lo cual nos dio 69 centímetros. Tenemos que recordar entonces que el perímetro corresponde solamente al contorno, como se mencionó anteriormente, y en este caso se realizó una valorización de los valores de la expresión algebraica. En estos siguientes ejercicios deberás reducir las siguientes expresiones algebraicas, como mediante los términos semejantes que realizamos anteriormente. En este caso lo podemos ver nuevamente con colores.
6x lo agrupamos con 5x y eso nos dio 11x. 4y lo agrupamos con menos 10y y eso nos dio menos 6y. Menos 4z más 9z nos dio 4z. Esto mismo debes realizar tú en los siguientes ejercicios. Resuelve. Se nos dice entonces que vamos a escribir una expresión algebraica para las máquinas A y C, ¿cierto? Y vamos a escribir con palabras los procesos de las máquinas B y D. Es decir, las de las máquinas B y D las vamos a escribir en un lenguaje natural, ya que están escritas en lenguaje algebraico, al contrario de lo que sucede con las máquinas A y C, las cuales están escritas en lenguaje natural, pero necesitamos escribirlas en lenguaje algebraico. También se nos pide que determinemos el valor que sale en cada máquina si es que x es igual a 20. En el ejemplo 1 podemos ver que entra, ¿cierto?, en esta máquina una x. ¿Y cuánto vale x? Vale 20, ¿cierto? Y nuestra máquina nos dice que en lenguaje natural, ¿cierto?, 3 veces el número. Nuestro número es x, por lo tanto decimos 3 por x. Y x vale 20. 3 por 20 será 60. Eso es lo que sale de esta máquina. Deberás realizar lo mismo en los siguientes ejercicios. Aquí tenemos algunas de las palabras claves que utilizamos y es a modo de recordatorio, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se nos dice aumentado, incrementado, mayor que, sabemos que tenemos que sumar. También cuando tenemos que restar se nos dice disminuido o la diferencia, ¿cierto? Y así sucesivamente puedes encontrar las palabras claves que te van a ser muy útiles para realizar tus expresiones algebraicas. Algunos ejercicios que transformamos del lenguaje natural al lenguaje algebraico son los que puedes apreciar a continuación. Un número aumentado en 3, x es x más 3. 5 veces un número se obtiene 30. 5 veces, es decir, 5x, un número se obtiene, ocupábamos el signo igual, por lo tanto escribimos igual, se obtiene 30 y así sucesivamente. El desafío de la semana entonces es ¿qué nombre recibe una igualdad que tiene un término desconocido? Te esperamos en la clase del día martes y jueves. Muy buena clase y mucho éxito en tus actividades.